Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen El el Mundo, canal. sucursal de Aquí les Sodoma, dejo un muy parte buen 1. video. Cuídense. Sobre el homosexualismo hemos hecho varios programas en Un Café con Galat. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre este tema. Pero en esta emisión vamos a oír primero sobre el problema de un clero gay, tratado por un eminente sacerdote, o quizá por joven, más autorizado que nosotros, los de mayor edad. Al hablar de homosexualismo, debemos recalcar la idea que siempre hemos expresado al tratar estos temas, según la cual debemos distinguir que una cosa es la persona del homosexual y otra sus prácticas homosexuales. A la persona del homosexual debemos todo respeto, consideración, cariño, como a todo pecador, y no podemos aislarlo, rechazarlo por su condición propia, pero de ninguna manera podemos aceptar sus prácticas contrarias a la ley de Dios. Eso es la consecuencia de la enseñanza de San Agustín, de amor al pecador y odio al pecado, que no solamente debemos dar a los homosexuales, sino a todos los seres humanos, empezando por nosotros mismos, que somos pecadores. El humo en la iglesia es más denso, se ha abierto más la rendija. Ahora sí, hecha la anterior salvedad, refirámonos de nuevo al señor presbítero Raúl Sánchez, quien tiene un programa en internet titulado Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, que nos sirve admirablemente de prólogo y de introducción al asunto de nuestro programa. Miremos lo que nos dice el Padre Raúl Sánchez en su video. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Días atrás grabé un video que tenía como título No pasa nada. Y resulta que sí pasa, y pasa mucho. Están pasando muchas cosas dentro de la Iglesia Católica. Este video que voy a realizar, que estoy realizando, tiene íntima conexión con ese que estoy comentando, el video No pasa nada, en virtud de estos últimas noticias de las cuales nos enteramos de esos de más de 300 sacerdotes, ¿no? y este cardenal que ha sido acusado de pedofilia durante muchos años. Es un escándalo para la Iglesia Católica. Concretamente aquí en los Estados Unidos nos sentimos muy apesadumbrados, muy tristes por esta noticia. Y sí pasa algo en la Iglesia Católica, y está pasando es en el clero, está pasando en los pastores, que son los que están guiando al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Algunos miembros del alto clero están ablandando el dogma, y muchos sacerdotes, ¿no?, están con su antitestimonio de pedofilia, de homosexualismo, están prácticamente rasgando, ¿no?, el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo que no pasa nada? Algunos miembros de la Iglesia Católica, los laicos, piensan que sí, que la situación ahí, el clero, sí, algún obispo, un cardenal, un X cura, y miran las cosas así como por encima y no se dan cuenta que la cosa es mucho más grave y a dónde nos van a conducir. De hecho, ya está pasando. El pueblo laico ha venido perdiendo confianza en sus líderes religiosos. Y desde hace muchos años para acá, después del Concilio Vaticano II, concretamente en el contexto latinoamericano y aquí americano en los Estados Unidos, Norteamérica, más o menos en los años 70 para acá, la pérdida, ¿no?, de fieles laicos, la pérdida de católicos en la Iglesia ha sido grandísima. La injerencia y la influencia de las sectas protestantes ha venido complicando el asunto. Los diferentes movimientos de pensamiento, ideologías, han hecho todavía aún más complejo esta realidad. El fiel laico, ¿no?, seducido por todas las realidades tan cautivadoras, ¿no?, que ofrece el mundo, con un montón de pensamientos, de planteamientos de orden filosófico, doctrinal,
¿no? Ideológico, relativismo, secularismo, relativismo moral, ¿no? Ateísmo, cientificismo, etcétera, indifferentismo religioso, etcétera, etcétera, ideología de género, feminismo recalcitrante, todo ese tipo de cosas, abonado con el antitestimonio clerical, ¿en dónde está quedando el pueblo de Dios? ¿Dónde están estas ovejas? ¿Y cómo están estas ovejas? Estas ovejas están sin pastor. Cualquier sacerdote que esté llevando una vida digna, pulcra, ¿no? Decente, concorde al magisterio de la Iglesia Católica, empiezan desde allá arriba algunos sectores a ablandar el dogma, a ablandar la enseñanza magisterial de 2000 años, a ablandar la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces el buen sacerdote que enseña la verdad de Cristo, ¿no? Entonces queda como un fundamentalista, como un anacrónico, como una persona que le falta misericordia, como una persona que se quedó en el medioevo, como una persona que no sabe dirigir y coordinar al pueblo de Dios. Entonces también es excluido por parte de esas esferas, ¿no? Que hay por allá arriba. Y cuando no es así, entonces vienen las salpicadas de sacerdotes homosexuales y pedofílicos que han dañado a cientos de niños y en consecuencia lógica a cientos de familias. Entonces, el pueblo, ¿con qué pastor se queda? Si ya mira con sospecha a un sacerdote, si ya mira con cierta incredulidad tal predicación, si ya mira con cierto recelo, cierta actitud. Entonces, nosotros los sacerdotes que tratamos de vivir el dogma y de tener una conducta y un buen testimonio de vida, ¿dónde vamos a estar? Y en los laicos que están confundidos, que están perturbados, que están prácticamente perdidos, ¿no? En la nebulosa de esta iglesia. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Cómo que no pasa nada? Esta situación es muy, muy compleja. No podemos hacernos de la vista gorda de que sí, hay que orar por estas familias que han sido afectadas por los sacerdotes pedofílicos. Claro que hay que orar por estas familias, no solamente hay que orar, sino hay que pedirles perdón. Pero el hecho ya acaeció y esa familia ya se dañó. Y esa criatura que fue violentada hoy tal vez ya sea un hombre o una mujer y también está afectado en su psicología, en su emocionalidad, con un trauma, con un complejo, con una herida en su corazón enorme. ¿Quién sana eso? ¿Quién sana eso? Solamente Cristo Jesús, ¿no? Y el sacerdote que tiene que mostrar a ese Cristo Jesús está también herido, fracturado por su pedofilia, por su homosexualismo, por su mentira. Entonces, ¿cómo hacemos? Se nos metió el maligno a la Iglesia Católica y está acabando de una manera estratégica y muy inteligente esta realidad. Primero, está atacando el dogma, es decir, ablandar la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica. Está ablandando toda la enseñanza que Cristo dejó a sus apóstoles. Están ablandando y licuando y tratando de exprimir hasta más no poder, ¿no? Todo lo que el Señor enseñó. Destruyendo el mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir lo que yo les he enseñado. Eso se quiere quitar. Entonces aparece una falsa misericordia donde hay que ser tolerante, donde hay que ser inclusivo, donde hay que ser más abierto, donde hay que ser más pluralista, donde no hay que tener una mayor comprensión, el ecumenismo, es decir, el ecumenismo, el falso ecumenismo. Cállese usted sobre la doctrina de la Iglesia Católica, cállese, padrecito, no nombre a la Virgen María, no nombre a los santos, no nombre a la Eucaristía. Ecumenismo, acuérdese, ecumenismo, aquí todos, recemos todos juntos al Padre de los cielos, a ese Dios. Entonces, y si uno va en contra de eso, entonces es un fundamentalista. Y los homosexuales, y los pedofílicos, entonces también están haciendo mella dentro de la Iglesia Católica. A mí lo que me duele inmensamente son esas familias que han sido destruidas en su núcleo, en su emocionalidad, en su psicología, en su estructura como familia, cuando fueron agredidos de manera inmisericordia, ¿no? E impune, ¿no? Cuando les violaron a alguno de sus hijos. Esos hijos crecen y denuncian. Y me duele también
cuando el pueblo se queda sin pastores. El pueblo de Dios se está quedando sin pastores, porque el demonio ha sabido dónde herir. Se hiere al pastor y las ovejas se dispersan. Al dispersarse las ovejas, entonces, ¿a dónde van a parar esas ovejas si no tienen pastor? Se descarrían, la iglesia se desbarata. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 6 en adelante, lo siguiente: al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero ay de que causa el escándalo. La Iglesia Católica ha causado escándalo por alguno de sus miembros. Escándalo. Protuberancia en el piso que hace tropezar, es el escándalo, ¿no? Lo que hace tropezar. Y el Señor en su palabra también dice: todo cuanto le hagan a uno de estos pequeños, me lo hacen a mí. Todo cuanto le hagan a alguno de estos pequeños, me lo hacen a mí. ¿Y cuántas veces esos pedofílicos o aquellos homosexuales no han afectado a un inocente? Se lo hicieron a Cristo Jesús, al fundador de su iglesia, al que nos dio la salvación. ¿Cómo que no pasa nada en la iglesia? ¿Cómo que podemos entrar en situaciones de que no señale Padre estas cosas? Hay que orar más bien por estos sacerdotes que han entrado en esa situación. Hay que tener misericordia. Claro que hay que tener misericordia y hay que orar también por ellos. Pero eso no quita el daño que han hecho. Es que no estamos diciendo que no vamos a orar por estos hermanos sacerdotes que han entrado en desgracia, por este cardenal o estos cardenales que han tapado tantas cosas y que se han venido descubriendo. No estoy diciendo nada que los medios de comunicación ya no hayan dicho. Pero una cosa sí es bien clara: el pueblo de Dios está herido, el pueblo de Dios está fracturado, el pueblo de Dios está dividido, el pueblo de Dios está desconcertado. Eso es lo que más me duele a mí. Las ovejas están sin pastor. Las ovejas en las parroquias, en los grupos. La gente ya no cree, la gente tiene dudas, la gente es escéptica ya al sacerdote. Entonces, ¿qué podemos hacer si esto está muy complicado? ¿Hay que orar? Claro que hay que orar. ¿Hay que tener esperanza? Claro que hay que tener esperanza. ¿Hay que tener paciencia para ver cómo esto cambia? Claro que sí. Pero también hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? En principio, pedir perdón, inmenso perdón, ¿no? Yo como sacerdote a estas familias que han sido afectadas por estos delitos de hermanos sacerdotes. Y pedir la oración a ustedes, que oren por nosotros los sacerdotes, para que seamos fieles al magisterio de la Iglesia Católica y para que nunca vayamos a cometer una porquería de estas, porque no está bien. El maligno se nos instaló en la Iglesia Católica, que no pasa nada, hermano. Se nos instaló, se nos está metiendo, tiene por ahí algunas cosas, algunos lugares donde está trabajando. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que siga sosteniendo a esta iglesia en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Me duele mucho el fiel laico, me duele mucho aquel parroquiano inocente, me duele mucho aquel joven que quería o que quiere ser sacerdote y su vocación muchas veces se ve empantanada o se ve puesta como en una situación de mucho cuidado por estos escándalos que hacen que el joven se cuestione mucho. Me afecta mucho y me duele mucho aquellas familias que llevan a sus niños a la catequesis y no saben exactamente qué sacerdote está por ahí y qué daño puede hacer, porque eso es lo que está causando el maligno. Necesitamos nosotros mucha oración y nosotros sacerdotes dar muy buen testimonio de vida, la realidad de un sacerdote que es pastor de almas, que acompaña, que protege, que guía, que orienta al pueblo de Dios. Sí está pasando algo muy grave en la Iglesia Católica, muy grave. Y todos nosotros nos tenemos que unir en oración
en compromiso, en diálogo, en actitudes muy transparentes, en actitudes muy claras de comportamiento que no permitan ningún tipo de ambigüedad. Todos nosotros hemos pasado por situaciones de pecado, situaciones difíciles, muy complejas. Tenemos un Padre de misericordia que mira nuestra lacra, nos purifica, existe la confesión, nos confesamos, empezamos una nueva vida. Tenemos que hacer las cosas conforme al querer de Cristo Jesús, pero no negar el gran pecado y la gran cobardía que está existiendo dentro de algunos miembros de la Iglesia Católica jerárquica. Eso no lo podemos negar, no podemos taparnos los ojos y hacernos imbéciles, no. Hay que orar por estos hermanos, hay que orar por estos jerarcas, hay que orar por estos líderes religiosos, claro que sí, pero no podemos decir que una cosa es orar por ellos y otra cosa es decir que no han hecho nada. Son dos cosas muy distintas. La misericordia está en eso. Arrepiéntanse y crean el Evangelio, dice nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y crean. Y si uno se arrepiente es porque ha cometido pecado. Entonces hay que orar por estos hermanos, pero eso no quiere decir que no hayan cometido esos pecados y se han llevado por delante a familias enteras, se han llevado por delante a jóvenes, se han llevado por delante a comunidades, se han llevado por delante a grupos. Me siento muy triste por estas noticias, ¿no? de este lugar, de esta diócesis de Filadelfia, muy triste por este cardenal que fue denunciado por estos delitos, muy triste por mis hermanos sacerdotes homosexuales, pedofílicos, muy triste por los fieles laicos que se sienten defraudados, muy triste, me siento muy triste. Y pido al Señor que a través de la oración y de la luz de su Santo Espíritu podamos seguir confiando en su presencia y que alimentados por la Eucaristía podamos salir o por lo menos sobrellevar este asunto, porque el combate está en marcha. Se nos metió el mal en la iglesia. La sodomización del clero. Ustedes acaban de ver, de forma sencilla, pero veraz, cómo el sacerdote mexicano Raúl Sánchez, quien presta sus servicios en una diócesis de Estados Unidos, se ha referido al asunto que podríamos llamar sodomización del clero católico. Advirtamos de entrada que no todo el clero católico está infectado por esta costumbre profundamente malévola y anticristiana. En efecto, existen sacerdotes santos y fieles a Dios que cumplen con sus deberes de pureza sexual y que son ejemplos para las ovejas que desean seguir esa misma conducta de decoro en el cumplimiento de su voto o promesa de castidad. También en este asunto es necesario advertir que la prensa se ha ensañado contra el clero católico, exagerando la perversión de algunas de sus unidades, como si ellos fueran los campeones de estas conductas torcidas, cuando en otros credos e iglesias diferentes a la católica el problema es más grave en cantidad y calidad. Así lo advirtió, por ejemplo, el notable investigador imparcial no católico Philip Jenkins. Según Jenkins, el clero católico no tiene ni el monopolio ni el campeonato de los abusos homosexuales. Otras denominaciones los superan, como es el caso de los anglicanos. En honor a la verdad, debemos decir que las opiniones de Philip Jenkins ya tienen varios años de emitidas, y hoy la situación puede ser muy diferente. En todo caso, no es cierto que solo en el clero católico se den estas aberraciones, sino también en los clérigos de otras religiones o en los servidores de ellas, como en el caso de los rabinos e imanes, quienes sí pueden casarse si lo desean, y muchos lo han hecho. De esta conducta puede deducirse que la solución al problema no es la del matrimonio de los ministros católicos. Aquí se equivocan, por tanto, quienes creen que autorizando el matrimonio de los sacerdotes católicos se acabaría el problema. Pues, como bien expresa el dicho, la calentura no está en la sábana, de modo que cambiando la sábana personal del cura o del obispo por la matrimonial, no se arreglará el problema, porque él se origina en causas distintas, especialmente por la falta de vida espiritual, vida de oración y de sacramentalidad, que debe observarse para que Dios dé las gracias de tener una vida virtuosa. La sodomización de la sociedad por parte del clero. Como dijimos en el inicio del programa, ya hemos referido al tema en otras ocasiones. Hoy retomemos los apuntes más importantes al respecto.
Comienzan ustedes, queridos teleamigos, a ver claramente el propósito de los herejes y apóstatas, que abandonan la moral tradicional de la Iglesia sobre el sexo, consignada invariablemente en el 6º y 9º mandamiento, que a la letra dicen: sexto, no cometerás actos impuros; y 9º, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no desearás la mujer de tu prójimo. Y se entiende también que la mujer no debe desear al hombre de su prójima. Algunos teólogos, sacerdotes, obispos y hasta cardenales, con el propósito de atraer más fieles, como dijo el padre Raúl Sánchez, ablandan la gravedad del pecado o lo eliminan del todo. Pero con el propósito de atraer más gente, negando los pecados, no han convertido masivamente a los gays y lesbianas, y en su lugar han producido un estupor en las filas de los verdaderos cristianos. Obispo Johan Boni, sodomizador social. Johan Boni, obispo de Amberes, Bélgica, dice que la Iglesia debe reconocer la diversidad de formas de unión sexual y que la Iglesia podría bendecir algunas relaciones homosexuales basadas en el amor, la fidelidad y el compromiso. Es de los que creen que mientras haya amor entre Pedro y Juan, entre Luisita e Ifigenia, no importa, pueden unirse sexualmente, aunque esto sea contra Dios y contra natura. Cardenal Gottfried Daniels, sodomizador social. Antes del obispo Boni, se mostró campeón de aprobar los antivalores mundanos del aborto y de la homosexualidad el flamante arzobispo y cardenal Gottfried Daniels, hoy metropolitano emérito de la Arquidiócesis de Malinas, Bruselas. En 1990, el cardenal, también belga, Gottfried Daniels, en complicidad con el primer ministro de su país, quiso hacer aprobar por parte del rey de Bélgica una ley pro aborto, pero para su pesar, el monarca se rehusó a hacerlo. A partir de una declaración del 11 de abril de 2003, quedó en evidencia que el cardenal Daniels era partidario de aprobar una especie de matrimonio válido para parejas del mismo sexo. Y es que para nadie es un secreto que este cardenal con frecuencia luce una estola hecha con la policromía del arco iris LGTBI. Recordemos además que el cardenal Daniels fue el líder de la llamada por él mismo mafia cardenalicia, que en forma politiquera y violando las constituciones de la Iglesia, eligió en el cónclave de 2013 al actual pontífice Jorge Mario Bergoglio. El cardenal alemán Walter Kasper es otro gran impulsador de dar la comunión a adúlteros sin arrepentimiento. También niega que la práctica de la homosexualidad sea un pecado. Cardenal Reinhard Marx, sodomizador social. Ahora refirámonos al germano arzobispo y cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, quien había manifestado que si Roma no aceptaba las absurdas tesis de él en materia de fe y moral, él haría lo que le diera la gana e invitaba a los demás obispos de Alemania a imitarlo. Este cardenal, entre otras bellezas, dice que vivir en adulterio no siempre es pecado, valora el amancebamiento, respalda las uniones homosexuales, también niega la existencia del infierno y no ve nada malo en dar a las mujeres la píldora abortiva del día después. En estas tesis del cardenal Marx vemos también un ejemplo del desastroso populismo teológico y moral, que pretende amistar a la Iglesia con los antivalores del mundo. Nos preguntamos, ¿acaso olvida el presidente del episcopado germano que en la misma medida en que la Iglesia se congracia con el mundo, se distancia de Dios? Muchos teólogos y hasta cardenales, obispos y sacerdotes buscan ahora la sodomización general, tanto de la Iglesia como de la sociedad. Entre ellos, el cardenal Reinhard Marx, quien niega que vivir en adulterio sea siempre pecado y considera que las uniones homosexuales aportan valores positivos. Cardenal Timothy Dolan, sodomizador social. De otro lado, Monseñor Timothy Michael Dolan, cardenal y arzobispo norteamericano de la Arquidiócesis de Nueva York, acostumbra a presidir la marcha del Día de San Patricio, donde activistas homosexuales promueven la ideología de género y el orgullo gay. Va muy orondo este cardenal a la cabeza de este desfile, en el que participan estos homosexuales, para afirmar sus inclinaciones contrarias a la naturaleza, organizada en la isla de Manhattan en esa fecha. El cardenal preside esta marcha, felicita a los famosos que salen del closet y declaran públicamente su homosexualidad, y pretende que no hay nada de malo en las relaciones homosexuales.
En el año 2014, el cardenal Dolan, en compañía del presidente Obama, elogió a la estrella de fútbol americano Michael Sam por decir que era gay, manifestando que no iba a juzgar a los atletas por su orientación sexual. Refiriéndose a este caso, dijo: "Me alegro por él", y también agregó: "Yo no tendría ningún sentido de juicio sobre él. Dios los bendiga, ya. Mira, la misma Biblia nos enseña acerca de las virtudes de la castidad y la virtud de la fidelidad y el matrimonio. También nos dice no juzgar a las personas. Así que yo diría, bravo". A esta escandalosa actitud del cardenal Timothy Michael Dolan, arzobispo de Nueva York, hay que recordar que, efectivamente, la Biblia nos dice a través de San Lucas en el capítulo 6, versículo 37, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Pero Cristo dio a sus sacerdotes el poder de juzgar las conductas de las personas, para darles o no otorgarles la absolución. Y por eso nos parece desenfocada la actitud del arzobispo y cardenal Dolan, cuando, en vez de censurar las relaciones homosexuales, les dice bravo, es decir, viva, continúen con sus tendencias y conductas que no tiene nada de malo. Padre Klaus Mertes, sacerdote jesuita, sodomizador social. Abundan hoy en la iglesia los sacerdotes y teólogos que miran favorablemente las relaciones entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, el padre jesuita alemán Klaus Mertens, en una entrevista a un periódico germano, acaba de decir que la Iglesia Católica ahora debe ayudar a establecer un derecho humano a la homosexualidad. Nosotros no podemos entender cómo puede haber un derecho humano a la homosexualidad, siendo que esta es algo antinatural y por tanto inhumano. Pero lamentamos que haya como una nube de teólogos propugnando por este fementido derecho, en nombre de un amor matrimonial imposible. Lo peor de esta proclividad de los teólogos a la aprobación de las relaciones homosexuales es la sodomización del clero, monstruosidad que no pocos clérigos quisieran poner en marcha, o por lo menos convalidar ante la opinión de la Iglesia y la opinión pública. Así, por ejemplo, en Austria, una cifra aproximada de 400 clérigos en el 2011 exigían al cardenal de Viena, Christoph Schönborn, que les autorizara abominaciones como la unión homosexual, entre algunos de ellos. Padre James Martin, sacerdote jesuita, sodomizador social. También otro miembro de la misma orden jesuita se encuentra desde hace un tiempo en entredicho, y más porque hoy ocupa un alto cargo como asesor de la Secretaría para las Comunicaciones de la Santa Sede. Nos estamos refiriendo al padre James Martin, toda una celebridad en su país, experto en redes, defensor de la agenda pro-homosexual, quien alienta a los sacerdotes a salir del closet, es decir, a declarar pública y abiertamente su pecado de sodomía. Es promotor de la agenda LGTBI y de la transexualidad infantil. Su escandaloso ministerio sacerdotal reta a la autoridad episcopal y papal. A pesar de ello, fue ratificado por Francisco como asesor de la Secretaría de Comunicaciones. Es probable que sea convocado y asista al próximo Encuentro Mundial de Familias que se realizará en Irlanda, encuentro en el cual se rumora será utilizado para promover la agenda LGTBI en medio del escenario familiar. Obispo Jorge Mario Bergoglio, sodomizador social. Aquí también no podemos menos que evocar las desafortunadas declaraciones del Papa Francisco en el avión en el que abandonara la ciudad de Río de Janeiro con destino a Roma en el 2013, cuando, refiriéndose a los gays y lesbianas, dijo a todos los periodistas presentes: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Es un hecho que Cristo dio poder a los sacerdotes de perdonar pecados y por tanto de juzgar las conductas pecaminosas de las personas, cuando dijo a los apóstoles y a sus sucesores legítimos en San Juan 20:23: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. De modo que ellos, los sacerdotes, y solo ellos, tienen el poder dado por Cristo de juzgar conductas y de perdonar pecados. Esto no lo puede olvidar el Papa Francisco, pero menos puede olvidar las palabras de Dios en la Biblia. En el peor de los casos, cuando en esa rueda de prensa expresó el obispo Bergoglio su pensamiento de no ser él quien para juzgar a los homosexuales, debió haberles dicho, por lo menos, no soy quien para juzgar a los homosexuales.
Pero no olviden que para el Señor, las relaciones entre personas del mismo sexo son un pecado gravísimo, porque violan la naturaleza y se constituyen en una abominación para Él. Esto, según lo que podemos leer del libro del Levítico, y más adelante en la epístola de San Pablo a los Corintios. En el libro de Levítico 20:13 se nos dice: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte, y su sangre caerá sobre ellos. Y San Pablo en 1 Corintios 6, 9 a 10, entre los pecadores que no entran al reino de los cielos, incluye a los que ejercen la homosexualidad. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Las consecuencias de la permisividad con el pecado del populismo moral de personas como el arzobispo y cardenal Dolan tenían que ser por fuerza inevitables. Ya en el año 2014, un total de 53 iglesias católicas de Nueva York habían sido cerradas por falta de feligreses. Y lo peor de este fenómeno es que se acentúa la tendencia a abandonar la iglesia por parte de los fieles neoyorquinos. Vean aquí una vez más cómo los que niegan el pecado y los que le disparan a la fe y a la moral constatan que sus tiros les salen por la culata, es decir, no consiguen nuevos adeptos y sí pierden los que tenían. Aquí tenemos confirmada la verdad de que, cediendo en las verdades de la fe y de la moral, optando por un permisivismo condescendiente con el pecado y con la lujuria, lejos de aumentar las cifras de los fieles, los escandaliza y desmanda, y comprueba hasta la saciedad lo inane que es hacerse amigo del mundo para perder la amistad de Dios, como ya lo había expresado en su tiempo el apóstol Santiago. El mundo, sucursal de Sodoma, fin, parte 1. El mundo, sucursal de Sodoma, parte 2. Colombia no escapa a la sodomización social. Para no ir muy lejos, ya en Colombia algunas diócesis, muy pocas a decir verdad, están invadidas por sacerdotes homosexuales, quienes presionan a sus obispos en forma similar a los del clero austriaco. Al hablar del homosexualismo, no queremos dejar de repetir que debemos todo el respeto y la consideración a los hermanos gays y lesbianas. Pero eso no significa aprobar sus relaciones homosexuales. Y por el contrario, en guarda de su salvación eterna, debemos advertirlos de la gravedad de sus faltas ante Dios. Nos duele que sobre estas materias nuestros teólogos, sacerdotes y obispos quieran hacer caso omiso de los castigos que el Señor ordenó en la antigüedad para Sodoma y Gomorra, y que de nuevo caerán con mayor rigor sobre las nuevas Sodomas y nuevas Gomorras de nuestro tiempo. Pero el modernismo teológico pretende decirnos que como ahora la sodomización está de moda, las palabras de condenación a esta práctica abominable perdieron su sentido y carecen de justificación. El arzobispo colombiano Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, Colombia, dice que la iglesia debe pedir perdón a los homosexuales, y resulta que ahora esto sí es católico. Justamente, en esta misma diócesis, la de Cali, hace algunos años estalló un escándalo por la publicación de un libro escrito por un sacerdote que denunciaba la gran cantidad de sacerdotes homosexuales que trabajaban en esa diócesis. Porque muy católico para nuestros detractores, resulta que el propio Papa Francisco en el año 2016 dijera también que la iglesia debe pedir perdón a los homosexuales. Con esto enseña tácitamente que el Señor Jesús se ha equivocado al conseguir que durante 2000 años se diga que la práctica del homosexualismo es una abominación y un gravísimo error. David Fernández, sacerdote jesuita, versus José Galat. En cambio, que José Galat y Rafael Arango critiquen esto, que dicen que hay que amar a los homosexuales, brindarles amistad y ayuda, pero de ninguna manera aceptar su pecado contra Dios y contra la naturaleza.
Eso sí es anticristiano, incluso demoníaco, y por ello hay que perseguirlos. El mayor ejemplo de esta contradicción es la postura del jesuita rector de la Universidad Iberoamericana de México, el padre David Fernando Dávalos, versus la postura de José Galat, presidente de la Universidad de la Gran Colombia de Bogotá, Distrito Capital. El jesuita rector de la Ibero, David Fernández Dávalos, defiende el matrimonio entre homosexuales, critica la postura de la Iglesia frente al pecado del homosexualismo y sostiene la indefendible tesis que afirma que el homosexualismo nace y no que se hace. El padre David Fernández Dávalos recalca la legitimidad de las relaciones homosexuales, al declararse sorprendido ante lo que él cree que es una contradicción de aquellos prelados que dicen que aunque ser homosexual no es pecado, que sí lo es practicar la homosexualidad, y por eso los exhorta a abstenerse de ello, y dice que esto es para él muy difícil de entender. ¿Cómo que esto es muy difícil de entender? Si eso fue lo que el mismo Cristo dijo a la mujer que practicaba el adulterio, a quien perdonó sus pecados pero advirtió que no debía seguir pecando más. El rector Fernández Dávalos de la Universidad Mexicana, diciendo que esa misma iglesia que llama a la abstinencia postula que el celibato y la castidad son dones de Dios, es decir, que no se puede forzar, a unos los da y a otros no. Olvida el padre Fernández Dávalos que Dios da a todos sus dones, con tal de que se los pidan. Pero no solo esto, olvida también lo que se nos dice en el libro del Deuteronomio, donde el Señor declara: las leyes que yo te doy no son superiores a tus fuerzas. Leyes entre las cuales está el no fornicar y no desear a la mujer del prójimo. Así, a renglón seguido, el padre Fernández Dávalos parece increpar a Dios al preguntar: ¿todas las lesbianas y personas transgénero u homosexuales tienen el don de la castidad? Probablemente alguna de las dos posturas que sostiene la Iglesia debe estar equivocada. ¿Obligar a algo que es un don es posible? El sacerdote jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana, pretende con esto, de modo sofista, seguir argumentando su tesis como si Dios fuera tan torpe y tan perverso de obligar a la castidad sin dar los medios para cumplirla. Y también se pregunta el jesuita Fernández Dávalos: ¿podrá el Dios revelado por Jesús, el Dios de la misericordia, de la ternura, de la liberación, de la solidaridad, nuestro buen Padre Dios, exigirle obligatoriamente a un joven que nació homosexual o lesbiana que guarde un celibato impuesto hasta el día de su muerte? Aquí vuelve a brillar su sofisma anterior, como lo vimos en la palabra, porque Dios no impone obligaciones sobre las fuerzas a nadie. Pero además parte de una falsa premisa, la de pretender que uno nace homosexual y no que se hace homosexual. Es decir, que el homosexualismo es genético o heredado, y no adquirido, por decisiones propias, como nos lo demuestran los estudios científicos que sobre el mismo se han realizado. Para sustentar su creencia que Dios crea personas homosexuales, el padre Fernández afirma: de manera que lo verdaderamente importante para nosotros, cristianos, es que creemos que a todos y a todas los ha creado Dios, así como son. Pero desconoce el rector de la Universidad Iberoamericana de México que nadie ha descubierto el pretendido gen de la homosexualidad. Por tanto, el homosexualismo no es genético, sino adquirido. No existe el gen gay. Algunos tratan, en vano, de sustentar sobre bases científicas la condición homosexual. Por ejemplo, el Dr. Dean Hammer. Mucha gente equivocadamente cree que el Dr. Dean Hammer descubrió el gen gay. Su investigación del ADN se centró en una pequeña parte del cromosoma X, en la posición XQ28. Después de analizar esta secuencia de ADN en 40 pares de hermanos homosexuales, concluyó que los mismos marcadores genéticos existían en el 83% de ellos. Sus hallazgos fueron mal interpretados, como siendo una prueba de que la homosexualidad es genética y hereditaria. Sin embargo, como el mismo Dr. Hammer afirmó, la herencia no produjo lo que originalmente esperábamos encontrar, una simple herencia mendeliana. De hecho, nunca encontramos una sola familia en la cual la homosexualidad hubiese sido transmitida, según el obvio modelo que Mendel observó en sus plantas de guisantes. Por lo tanto, empieza a quedar en firme que la homosexualidad no es genética sino adquirida. Desde el punto de vista anatómico,
psicológico y fisiológico, la relación heterosexual es el patrón de la relación conforme a la naturaleza. En la relación de hombre con hombre o mujer con mujer, comienza a gritar la imposibilidad la misma estructura anatómica. Y sigue con la fisiología, porque el funcionamiento de glándulas o secreciones que permiten la penetración en el coito no existen en el caso de homogeneidad sexual, pero sí entre sexos opuestos. La relación psíquica del hombre con mujer, que es la natural porque tiende a la complementación entre uno y otra, no existe en el caso de la homosexualidad, donde una persona artificialmente quiere desempeñar o asumir el papel de un sexo que no le corresponde. Y entonces su psiquismo grita sordamente, grito sordo pero real, porque es someter la persona a algo contrario a su realidad de ser y de vida. En otras palabras, la persona que hace el papel de mujer sin serlo realmente, o de hombre cuando su constitución es femenina, está violentando profundamente su psiquismo, y no basta la simple voluntad de cada uno para conseguir una armonía. También el científico de PhD en bioquímica, el Dr. Neil Whitehead, afirmó: la homosexualidad no es innata, no es dictada genéticamente, no es inmutable. El Dr. George Rice realizó de nuevo la investigación del Dr. Hammer, pero con diferentes resultados. Dicha investigación llevó al Dr. Rice a concluir: nuestros datos no apoyan la presencia de un gen de amplio efecto que influencie la orientación sexual de la posición XQ28. Quiere decir que para este científico tampoco el homosexualismo es innato sino adquirido. O dicho en otra forma, las personas no nacen homosexuales, sino que se hacen homosexuales. Finalmente, el Dr. Hammer comprendió que aunque las diferencias entre heterosexuales y homosexuales en el cerebro sí existiera, no eran causas sino consecuencias, pues las acciones de las personas dejan marcas ulteriores en el cerebro. Prueba fehaciente, y tal vez la mayor, de lo anteriormente dicho, es que hay psiquiatras que han hecho la reconversión de personas homosexuales en personas heterosexuales. Como ya hemos mostrado varios ejemplos de estos casos en otras emisiones de nuestro programa Un Café con Galat, y que ahora resumimos con este video. John Smith, ex homosexual, director de Amor en Acción. Por mi propia experiencia en el ambiente homosexual, puedo decir que vi muchas cosas que no se ven en los medios de comunicación. Lo que vi dentro de ese estilo de vida fue desesperación. Hombres desesperados por relacionarse, por tener algo de qué agarrarse, por sentirse amados. Vi mucha desesperación en los bares. Dr. Joseph Nicolosi, autor de Terapia Reparadora para la Homosexualidad Masculina. El movimiento homosexual se ve muy amenazado por el tipo de terapia que yo hago, porque esta demuestra que las personas pueden cambiar. Pero para el movimiento homosexual es esencial convencer a la sociedad de que la homosexualidad no puede cambiarse, que la persona nace homosexual y no queda más remedio que aceptarla así. Así que cuando se oye a alguien decir "yo fui homosexual pero ya no lo soy", algunos se casan y forman una familia, la arrogancia del movimiento homosexual se ve afectada y amenazada. Una parada de homosexuales debería ser una afirmación sociopolítica, pero de hecho es una especie de alarde del sexo en nuestras propias narices. Es un desafío que nos arroja la sexualidad en nuestra propia cara. Sin embargo, la reacción que se advierte en la sociedad norteamericana tradicional se opone a ello. John Polk, administrador de Amor en Acción. El plan de los medios de comunicación es transmitir el mensaje de que los homosexuales son personas amables, que piensan en los demás y que son un grupo monógamo. La homosexualidad en su mayoría, especialmente la masculina, se despliega en encuentros sexuales anónimos. Las relaciones a largo plazo son muy raras. La mayoría desconoce dónde ocurren esos encuentros y si lo supieran, se sentirían horrorizados porque ocurren en nuestras propias narices. La comunidad homosexual quisiera desacreditar los trabajos de muchos psicólogos conocidos como el Dr. Nicolosi, la doctora Elizabeth Moberly y el Dr. Joe Dallas, que trabajan con personas que desean cambiar su comportamiento homosexual. Una de las cosas que se oye con más frecuencia es: si cambias tu homosexualidad, entonces nunca fuiste realmente homosexual. Pero permítame decir, puedo decirlo por experiencia, sé lo que sé por mi propia vida.
Sé que fui homosexual. Me metí en ese estilo de vida cuando salí de la secundaria. Tenía 18 años. Viví así durante 2 años, tratando constantemente de llenar un vacío. Hacía cualquier cosa con tal de llenarlo, principalmente con encuentros sexuales y relaciones fugaces. Pero después de 2 años me encontré con que necesitaba algo que levantara mi autoestima, que andaba por los suelos. Entonces me hice pasar por mujer solo porque necesitaba atención y afirmar mi personalidad. La gente de nuestro estilo de vida me veneraba, pero después de 4 años, al llegar a casa, la soledad era peor, la depresión era peor, porque yo disfrutaba de toda esta atención en los bares y en los shows que hacía, pero en casa seguía todavía solo, seguía buscando a alguien. El 19 de julio de 1992, John Paul se casó. Cuando tenía escasos 20 años, estaba todavía atrapado en la etapa infantil en la que se siente hambre por relacionarse con otros niños. Lo mismo que les pasa a todos los niños de primaria, salvo que yo era adulto. Tenía 20 años, pero con la mentalidad de un niño de primaria. Pero vi que esa inmadurez me impedía ver el matrimonio como algo valioso. Me impedía valorar a las mujeres en términos de mi relación con ellas. Las veía como cuerpos, como amigas, como si fuese una de ellas, una del grupo, pero sabía que mi cuerpo no estaba en sintonía. Así que, en el proceso de salir de esto, comencé a ver la diferencia entre los hombres y las mujeres y a darle valor. Mi esposa y yo tenemos una relación que nunca es aburrida ni monótona. Sé que nunca voy a conquistarla plenamente, porque esa relación hombre-mujer es dinámica y cambiará y evolucionará constantemente a través de la vida. La Iglesia Católica también ha hecho grandes aportes en el tema de la sanación del homosexualismo. Por ejemplo, con la organización Courage o Coraje, que es un apostolado de la Iglesia Católica creado para ayudar a personas que experimentan o han experimentado atracciones del mismo sexo. Su página web www.couragerc.org da toda la información a todo hombre y mujer que siente que su vida como homosexual practicante puede o debe cambiar. Insistimos en lo que siempre hemos dicho: los homosexuales son personas respetables a las que les debemos amistad y cariño, pero de ninguna manera podemos aceptar sus relaciones contrarias a la naturaleza y la ley de Dios. Asimismo, la película El deseo de los collados eternos, o su nombre en inglés Desire of Everlasting Hills, muestra el testimonio de 3 personas, 2 hombres, uno de ellos célebre modelo, y una mujer, que dejaron la vida gay gracias al camino trazado por Dios en su evangelio y en la experiencia de la vida sacramental. Esto demuestra que el homosexualismo es un pecado del cual se puede salir con la ayuda de Dios y de los medios que Él ha dispuesto en su iglesia para alcanzar la sanación, la conversión y la salvación. La Biblia siempre tiene la razón. Entonces, mis queridos teleamigos, una vez más vemos que la Biblia tenía razón, cuando en el libro del Génesis dice que Dios nos hizo hombre y mujer, hombre completo y mujer completa, sin medias tintas, como pretenden afirmar otros teólogos, como el padre David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Iberoamericana de México. Como culmen de sus personales ideas sin sustento escritural y mucho menos magisterial, llega el sacerdote jesuita Fernández Dávalos a interrogar: ¿puede la Iglesia privar a estas personas homosexuales del derecho al ejercicio genital de su sexualidad? Cuando la carta a los romanos habla de su condena a cambiar el uso natural por otro contra la naturaleza, el autor, San Pablo, no tenía ni idea de las realidades que nosotros conocemos ahora de manera más científica sobre la sexualidad, y pensaban que solo eran costumbres de paganos e idólatras. El autor a que se refiere San Pablo es nadie menos que el Espíritu Santo, y resulta que todos los autores de los libros sagrados, según la doctrina de la Iglesia, fueron inspirados y movidos por ese divino Espíritu, quien es el garante de la verdad que ellos expresan. Entonces, cuando el padre David Fernández Dávalos está corrigiendo al Espíritu Santo por ignorante, ¿cómo no? El padre Fernández resulta ser un sabio y el Espíritu Santo resulta ser un ignorante mentecato. ¿Ven, mis queridos teleamigos, hasta dónde llega la soberbia de los herejes y apóstatas?
Quiere negar las verdades de la fe y de la moral cristianas, precisamente porque hoy día no se acomodan con el modo de pensar de las gentes actuales, y especialmente de los que presumen de científicos. Como se podrán dar cuenta ustedes, cada afirmación de este jesuita, el padre David Fernández Dávalos, es una escalada de mentiras tras mentira, de sofismas tras sofismas, hasta llegar a la cima de negar la palabra de Dios contenida en la integridad del Antiguo y del Nuevo Testamento. La grandeza y los méritos que la compañía de Jesús tenía antes, pero que desgraciadamente, como ustedes lo están viendo, en manos del sacerdote mencionado, David Fernández Dávalos, y de muchos como él, parece haber cambiado de la compañía de Jesús por la compañía de el enemigo de Jesús. Hemos hablado de la distinción entre el homosexual y la relación homosexual, y reiteramos que al homosexual hay que tratarlo con respeto y con amor, como a cualquier otro pecador, pero lo que no podemos condescender es con su pecado, y como es contrario a la naturaleza y a Dios, y lesivo a la persona del homosexual. Hasta ahora no se conoce pronunciamiento alguno de la Conferencia Episcopal de México, de los superiores de la Compañía de Jesús o de ninguna otra autoridad eclesial que corrija la falsa enseñanza pública de este sacerdote. En cambio, sí es conocida la campaña de descrédito en contra del canal Telamiga Internacional, en contra del presidente de la Universidad de la Gran Colombia, porque se llama pecado al homosexualismo y no se traicionan las enseñanzas del Evangelio al recordarlo. ¿Será un verdadero católico sostener ideas contrarias a la moral? ¿Cuál de los dos rectores universitarios es quien sostiene ideas contrarias a la moral? ¿Y cuál de ellos es perseguido por ello? El homosexualismo es abominación. Hay una inmensa cantidad de teólogos, sacerdotes y cardenales que pretenden enseñar que Dios se equivocó al castigar a Sodoma y a Gomorra. Están corrigiéndolo a él y a Dios mismo. ¿Será cierto, como lo dijo Francisco, que Dios tampoco es católico? Y es que olvidan estos anticatólicos lo que enseña el Dios católico, el único Dios verdadero, en su palabra, que destruyó a Sodoma y Gomorra porque sus pecados de homosexualismo eran faltas muy graves. Dice el Génesis 13:13, pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. Y dice Génesis 18:20, luego el Señor añadió, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave. Pero estos sabios de veras anticatólicos han descubierto que no era pecado o que no era tan grave, lo que Pablo en 1 Corintios 6, 9 a 10 relata y describe de esta manera. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Dios lo creía, por eso se equivocó Dios al castigarlos. Eso pretenden sin decirlo los anticatólicos que quieren sodomizar a la iglesia y al mundo, defendiendo la causa homosexual y adelantando la agenda gay. ¿Será que los teólogos actuales sí son católicos y saben más que San Pablo? ¿O será mejor que San Pablo no era tan buen católico como hasta ahora se creía? Conviene repasar lo que la Biblia nos dice sobre las relaciones homosexuales. Dice Levítico 18:22. No te acostarás con varón como si fuera una mujer. Es una abominación. Levítico 20:13. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte, y su sangre caerá sobre ellos. El libro de la sabiduría, en el capítulo 14, versos 23 a 26, relata: con sus ritos infanticidas, sus misterios secretos, sus delirantes orgías de costumbres extravagantes, ni sus vidas ni sus matrimonios conservan ya puros. Uno elimina a otro a traición, o le aflige dándole bastardos. Por doquiera, en confusión, sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, trastorno del bien, olvido de la gratitud, inmundicia en las almas, inversión de los sexos, matrimonios libres, adulterios, libertinaje. 1 Timoteo 1, 8 a 11. Si ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes,
para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, mentirosos, pérjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, que se me ha confiado. Y Romanos 1:26-27 nos dice: por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. 1 Corintios 6:9-10. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ya antes, la divina palabra nos había dicho en el libro del Levítico que la homosexualidad es un pecado abominable a los ojos de Dios. La humanidad banaliza el don de la sexualidad. Desobedeciendo las anteriores advertencias, la humanidad ha caído en la sodomización y banalización del sexo. Esta banalización consiste básicamente en que se ha convertido el sexo en otro artículo más de consumo. No tiene implicaciones de tipo afectivo, no de tipo espiritual, pero es que no tiene ni siquiera significaciones reproductivas. El sexo se busca y se practica únicamente por el placer que da. Es el deleite puro, y no más que el deleite, el que buscan en su inmensa mayoría los que realizan la unión sexual. Y este deleite es independiente, incluso del concepto de diversidad de sexo, porque algunos lo buscan incluso entre personas del mismo sexo. Es decir, la sexualidad de hoy es mera genitalidad. Esto significa un empobrecimiento abismal del sexo, que, divorciado del afecto, y lo peor, independizado del amor, reduce el acto sexual a una bagatela, a algo que se usa y se descarta. Sin embargo, hay un aspecto nuevo en esta banalización, y es el hecho de que algunos utilizan el sexo como un medio de dominación sobre otras personas. Para ellos, el sexo viene a ser una oportunidad de someter bajo su control a otros. Cuando se busca el sexo como un medio de poder, distorsionando por completo su sentido, es muy fácil que el hombre desemboque en un machismo fiero y feroz, y que la mujer desemboque en un feminismo hirsuto y agresivo. El machismo y su contraparte, el feminismo, pueden fácilmente desembocar, por los odios al género opuesto, en el homosexualismo y en perversiones sexuales del sadomasoquismo, que se practican mucho en las relaciones homosexuales, cuando no en el animalismo en el peor de los casos, y además en un largo etcétera. Y en el orden fisiológico, como en el orden moral, todos los extremismos conducen a perversiones como el sexo con animales, con cadáveres, etc. Esto es destruir las finalidades naturales del sexo, que están relacionadas con la reproducción de la vida y con la perfección de la pareja en el amor mutuo. El final del libertinaje sexual de la actualidad muestra el rostro escondido de una nueva esclavitud de la persona, pues los hombres y mujeres de este tiempo han rebajado la sexualidad a la genitalidad. ¿Por qué se repelen profundamente en el inconsciente las relaciones del hombre con hombre o mujer con mujer? Sencillamente porque son estériles y no cumplen una finalidad natural ni biológica, que es la reproducción, o sea, una finalidad biogenética. En principio, el sexo en todos los animales y vegetales y también en los humanos está diseñado para cumplir esta finalidad, que al no realizarse produce en las personas, al menos inconscientemente, una gran frustración. Fuera de todo esto, el sexo entre humanos va más allá de la genitalidad. Tiene una dimensión afectiva, que cuando las relaciones son ordenadas, buscan a través de la complementariedad la perfección espiritual de la pareja. La gran mentira de la ideología de género.
Por eso afirmamos que la llamada ideología de género, en primer lugar, no es ciencia, sino como su nombre mismo indica, ideología. Las ideologías son visiones interesadas de la realidad. En otras palabras, son modos de leer el mundo y la vida en función de intereses, pero no en función neutral de quien quiere conocer la verdad sobre las cosas, independientemente de sus intereses o de sus deseos. La ideología de género ha sido inventada por los ideólogos del conjunto LGTBI para tratar de justificar sus conductas contrarias a la naturaleza, presentándolas como si fueran conductas normales y sin problemas. Mucho daño le ha hecho a la sociedad la pretensión de hacer pasar como ciencia lo que es simplemente un modo de ver las cosas, que se adecúan a las bajas pasiones de las personas. Y saber que estos modos falsos de ver la realidad son promovidos por entidades como la ONU, e impuestos por gobiernos o tribunales débiles y arrodillados ante poderes imperiales que imponen sus puntos de vista a sus satélites subordinados. Sin ir muy lejos, es la historia de países como Colombia, en donde la Corte Constitucional, incluso desconociendo la Constitución, que claramente habla de que la familia se integra a partir de un hombre y una mujer, bien unidos por lazos naturales, bien por lazos religiosos, peor de ninguna manera por personas del mismo sexo. A pesar de esto, la Corte Constitucional, arrodillada ante los poderes de la masonería y del nuevo orden mundial, ha pretendido imponer la ideología de género y con ella la agenda gay. Pero el pueblo de Colombia, superior a sus dirigentes y en especial a la Corte Constitucional, se levantó a lo largo y ancho del país para rechazar la imposición foránea disfrazada de una sentencia espúrea. Ahora ese mismo pueblo tiene que estar muy firme en esa voluntad de no permitir la imposición de esta misma ideología, en un artículo que parece perdido en el acuerdo de paz. La paz la quiere todo el país, no al precio de someter los hijos a esta abominación. Es la imposición de la ideología de género, porque esta es, y nadie puede dudarlo, el comienzo disfrazado de la sodomización de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Miren ustedes por qué es importante dar una correcta educación sobre la sexualidad y sobre todo porque deben estar atentos para no aceptar imposiciones cocinadas en el propio Vaticano, en contra de la ley de Cristo, con un programa disque de educación sexual para los jóvenes que ignora los pecados contra la castidad y los derechos inalienables de los padres de familia en la educación de sus hijos, derechos nada menos que de orden natural primario. El mundo, sucursal de Sodoma, fin.